Estamos una vez más en De Vuelta con la Historia y hoy nos acompaña uno de los protagonistas más activos de la historia, yo no diría que reciente, sino de la historia más palpitante de Buenaventura. Se trata de Narcilo Rosero Castillo, quien es uno de los pocos habitantes de Buenaventura que ha vivido de cerca, que ha sido protagonista de los 3 grandes paros cívicos que ha tenido la ciudad. Por supuesto, comenzando con ustedes desde el presente hacia atrás, con el más reciente, realizado en el 2017, pero nuestro invitado vivió y participó del paro de 1968 y también del paro realizado en el 98. Con Narcilo Rosero queremos entonces hablar de la historia de los paros y por supuesto de la vivencia social, del palpitar de la participación en Buenaventura. Es un gusto para nosotros tener entonces a este líder social que hace parte del paro cívico de Buenaventura. Así, aquí estamos, queremos contarles a todos ustedes algunas de las experiencias. Una cosa muy importante, es que Buenaventura ha sido un pueblo luchador toda la vida. Si ustedes se va a mirar los ejemplos, esta isla fue refugio de esclavos. Cuando los llevaban hacia la costa, a las zonas mineras, o los llevaban al interior, a las zonas agrícolas, donde desarrolló hoy la industria azucarera, de venida o de ida se volaban y se refugiaban en la isla que no era habitada, y aquí entonces hay toda una resistencia en ese sentido. Igualmente, si usted mira la historia de los huelgas en Colombia, la primera huelga en una entidad estatal que se hizo en Buenaventura, en los ferrocarriles. Aquí se inició una huelga que luego se extendió a otros desde el punto de vista público, porque anteriormente pues habían habido huelgas en sectores privados. Entonces Buenaventura ha sido un pueblo que toda su vida, a pesar de lo que mucha gente no lo puede creer, pero ha sido un pueblo luchador. Los esclavos, los obreros, aquí ha habido huelga de los portuarios y manifestaciones de la comunidad como paro cívico y movimiento cívico. Ha sido Buenaventura uno de los sitios más, digamos, prolíferos en eso. Y por eso no es de extrañar, a uno que conoce la historia, no nos extrañó la unidad, la decisión del pueblo de Buenaventura en el paro de 2017, porque hay una tradición que a veces se queda dormida mucho tiempo y la gente aparece, pero ahí está, ahí ha estado y ahí estará. Usted, Narcilo, es representación de eso que 50 años atrás gestó un líder espiritual y social de Buenaventura, y que en su momento llamó al pueblo de Buenaventura a levantarse, a salir del letargo en que se encontraba. Durante décadas parecía que Buenaventura se hundía en el adormecimiento, como en la inacción, pero surge un proceso que tiene varios años hasta presentarse al público, ya no solamente local, sino que logra trascender las fronteras. Pero eso tiene sus raíces. Hablemos un poco de eso, Narcilo. Sí, aquí digamos que aquí ha habido varios factores. Por ejemplo, en el 68, yo estaba todavía muy muchacho, estaba todavía en primaria, pero el hermano mayor mío, uno de mis hermanos, porque nosotros somos 17 hermanos, de los mayores, estaba ya en el Colegio Pascual de Andagoya y él estuvo de lleno en ese paro del 68. Yo me acuerdo que llegaba
agitado a la casa y yo le preguntaba, me salía, no me dejaban mis papás salir con él, pero estuvimos. Pero eso estuvo precedido por la llegada de Monseñor. Aquí ha habido dos factores que han incidido en las luchas del pueblo en el último periodo. La iglesia por un lado, pero un factor muy importante que es la educación y esos virajes culturales. La cultura ha incidido mucho en esos momentos en que el despegue de la cultura. Por los años 68, por ejemplo, la iglesia a través de Monseñor, el vicariato de Monseñor Herardo Valencia Cano, digamos que habían impulsado la educación y que la gente ingresara a los colegios. La inmensa mayoría de los colegios de Buenaventura proceden de esa época, la Normal, y bueno, San Rafael venía anteriormente, el ITI, el IFA, todo en una generación de colegios y la educación entonces juega un papel importante y conjunto con la educación, la cultura. Época del 68, época, digamos, de los grandes folcloristas de Buenaventura que iniciaban ese fervor folclórico y cultural en Buenaventura. Esas cosas se juntaron, más esa indignación de la población por vivir en la situación que vivía, entonces generaron todo un movimiento. Entonces, en el 68, por ejemplo, Monseñor jugó un papel muy importante. Los estudiantes, más que los estudiantes, los profesores de esa época, digamos, incidieron en ese, y los gestores culturales. Eso, digamos, que jugaron como Teófilo R. Potes y como otra gente, que Margarita Hurtado, por ejemplo, esos cultores y expresiones culturales. Y estos hechos, la iglesia, la educación, la cultura, se conjugaron y ayudaron a animar a la población y a reclamar por sus derechos. El 68 fue ese paro del 68 tuvo esa connotación, esa vinculación de estos sectores. Lo iniciaron los trabajadores portuarios junto con los maestros, unos maestros que eran maestros de hijos de portuarios, y la iglesia que estaba impulsando esto y generó ese paro del 68, digamos que empezó a desarrollar cosas como los planes de los colegios que hoy existen en Buenaventura. Se hicieron en esa época, los últimos que se hicieron nuevos, se hicieron en esa época entre 68 y el 70 y pico. Fruto de esa reclamación. De esas reclamaciones, de ahí para hasta ahora no ha habido, por ejemplo, salvo la Normal, una estructura hecha para colegios, todas son antiquísimas, pero en ese momento se desarrolló. Entonces esa relación iglesia, educación, cultura jugó un papel en el 68. Luego viene una actividad que tiene también que ver con la cultura y con la educación. 71, 70, que es cuando yo ya empiezo ya con lo que había vivido a través del 68 de mi hermano y lo que miraba en la calle. Yo ya entro en el 71 al Colegio Pascual de Andagoya, ya voy con ese virus que se incrementa, virus, digamos, de estar inquieto por los problemas sociales, virus que se incrementa con la presencia de Monseñor. Yo quiero, Herardo Valencia Cano, yo quiero señalar una anécdota. Yo estaba empezando el bachillerato con esas ínfulas de ayudar y de contribuir con la cultura. Habían unas señoras por mi calle, empezando por mi abuela, mi mamá y todas las vecinas que eran muy religiosas. Yo en ese momento, como joven, pues los jóvenes siempre, por eso yo trato de comprender a los jóvenes incrédulos, no creen en nada, no creen en nadie, y yo pues lo entiendo porque yo viví esa época. En ese momento yo no creía en nadie, en nada, ni en la religión, ni en el gobierno, ni en las instituciones, nada. Y digamos que en la calle estas señoras conformaron un comité de damas para ayudar y montaron una escuelita para los niños, y nos llamaron como los muchachos más avispados, que habíamos como varios, 2, 3 amigos, nos pusieron de profesor. El pago era que a la semana nos daban
creo que 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos que nos servían ahí para, sobre todo pues para ir a cine y para invitar a las muchachas a un helado. Ya uno andaba en eso, pero el hecho concreto es que en esa escuela que empezó nuestra rebeldía, nosotros dijimos, solamente vamos a enseñar matemática, lenguaje e historia, no más. Y física, pues quedábamos, poníamos a los muchachos, no más nada de otras cosas, ni religión, ni nada. Como la escuela era hecha por unas señoras, o ya habían puesto la iniciativa unas señoras que eran muy vinculadas a la iglesia, y nos llamaban a que diéramos religión, que explicáramos, no, eso no, matemática, y necesitamos que los muchachos aprendan a leer, lenguaje, escritura y eso, y punto. En ese momento las señoras se preocuparon mucho y dijeron, no, aquí lo único que podemos hacer es sentar a estos muchachos con Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y efectivamente un día, una tarde que estábamos, porque nosotros estudiábamos por las mañanas ya y por las tardes nos dedicamos a la escuela, nos llegó Monseñor ahí. Creo que al principio del mes de enero, algo así, y nos dice, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Entonces, nosotros le contamos, no, es que nosotros no vamos a enseñar religión, no le encontramos sentido. Lo que nosotros le encontramos sentido es que los muchachos sepan leer, sepan escribir, sepan contar y sepan qué ha pasado en la historia, y no más. Entonces Monseñor nos dijo, hombre, pero miren ustedes, quienes los invitó a que hicieran esta labor son las señoras. Las señoras pues quieren escuchar, permítanle. Si ustedes no son capaces o no quieren, permitan que unos minutos, que ellas digan, que ellas recen, que ellas expliquen eso, ustedes no lo hagan. Y Monseñor dijo, lleguemos por lo menos a ese primer acuerdo, y luego de mi viaje nos sentamos y discutimos más a ver cómo es el asunto. Resulta que ese fue el viaje fatídico donde él se murió, pero eso ya nos dejó, porque en el caso mío entendimos que uno tiene que, no solamente es lo que uno piensa, sino que ver qué está alrededor de uno. Entonces, digamos que eso influyó mucho. Cuando yo entro al Colegio Pascual de Andaoya, ya entro con esa idea, pero viene el movimiento del 70, ya ha estado el movimiento del 70, yo entro al Pascual del 71, digamos que ya está ese movimiento estudiantil que se ha rebeldizado contra todo, sobre todo contra la presencia de las entidades Kellogg y todas estas, digamos, empresas que montaron unas, que se vincularon a la universidad tratando de sacar los mejores hombres de las universidades a través de financiarlos en becas, fundaciones como la Kellogg, como la Rockefeller, que empezaron que venían tratando de cotar a los jóvenes más inteligentes colombianos. Los estudiantes en Colombia se rebelizaron contra eso y montaron un movimiento estudiantil muy poderoso que cambió prácticamente todo y generó una influencia en todo, influencia que llegó a Buenaventura, que llegó a un colegio como el Pascual y que nos arropó y que nos metimos nosotros en ese proceso de ese movimiento estudiantil que logró unos cambios muy importantes en Colombia y que en Buenaventura pues sembró las semillas de la... Eso es uno de los, digamos, cuestiones que me influyeron mucho. Ya aparecen pues los movimientos políticos. De ahí, cuando estamos en el Pascual, aquí en Buenaventura se presenta digamos un hecho, es que las calles eran pavimentadas, empedradas, y digamos que empiezan a pavimentar unas calles. Producto de esa pavimentación, el gobierno se inventó lo que se llama la valorización. Entonces pavimentaban unas calles y prácticamente los valores de las casas subían 3 y 4 veces. Eso generó una resistencia de la comunidad y ahí como estudiantes nos metimos a eso. En el tema no solamente para los estudiantes, sino que subía el precio del transporte en los buses y nosotros nos vinculamos a eso y fuimos creando sobre todo
esa lucha contra el sistema de valorización. Luego apareció el tema de los servicios públicos, no había agua en Buenaventura, digamos que y eran caros, y empezamos una lucha por los servicios públicos y se crearon lo que se llamó la Liga de Usuarios de los Servicios Públicos, y por ahí empezó todo un torrente de actividades que nos condujeron luego a la creación del Comité por la Unidad de Defensa de Buenaventura, luego a crear el Comité por la Defensa del Agua y luego participar en el PAR, es decir, todo un proceso. Pero en ese proceso, a llegar hasta acá, fuimos aprendiendo una cosa, es decir, que los estudiantes luchábamos pues por nuestras reivindicaciones propias de estudiantes, por una mejor educación, por buenos profesores, por transporte, por un refrigerio adecuado. Yo me acuerdo que hicimos varios movimientos en el Colegio Pascual de Andagoya para que se mejorara la alimentación, porque a nosotros a veces nos daban una avena, una colada y una arepita frita, y siempre era lo mismo. Dijimos, no, esto tiene que variarlo. Hicimos movimiento por variedad de eso, incluso logramos que se hicieran unos menús. Pero bueno, los estudiantes, la gente luchaba en los barrios por los problemas que tenía contra la valorización, por la falta de servicios públicos, contra los impuestos, y aprendimos que fuimos empezando a unir las cosas. Y en todo este transcurso las organizaciones, los sindicatos peleaban por sus reivindicaciones, comunidades negras que aparecieron y étnicas empezaron a luchar, pero cada uno por su lado. Pero cuando salíamos a manifestarnos, por ejemplo, los 1 de mayo, o cuando salíamos a manifestarnos porque había sucedido algo, ahí nos encontrábamos las organizaciones y fuimos aprendiendo que era como que se escuchaba más cuando estábamos unidos, peleando por todos, por cada uno de nuestros, digamos, reivindicaciones, pero uniditos se oía como mejor y más bonito, y fuimos aprendiendo. Narcilo. Y hacemos una pausa acá con Narcilo. Bueno, para contarle a nuestros televidentes, estamos hablando con uno de los protagonistas visibles del reciente paro cívico de Buenaventura, que hizo y que le permitió mostrar a la ciudad sus problemas ante Colombia y el mundo. Y lo estamos haciendo para el programa De Vuelta con la Historia, desde un escenario muy conocido para los habitantes de Buenaventura. Y por allá se nos filtró un sonido de un gigante del mar, un buque que se acerca, así que si más adelante se filtra de nuevo ese bujido, pues entonces ya sabremos que viene de un barco que se acerca aquí al emblemático Hotel Estación. Continuamos entonces con Narcilo y él nos hace sus narraciones en la versión larga. Narcilo tiene dos versiones de la historia, una versión sintetizada, corta, o una versión larga. En este caso, para el programa De Vuelta con la Historia, que es un espacio donde se conversa con toda la tranquilidad, con todo el reposo, sin preocuparnos por el tiempo, Narcilo entonces profundiza en esas vivencias y en esos detalles de su experiencia con la participación social y comunitaria en Buenaventura. Narcilo, entonces usted nos decía, unidos somos más, de alguna manera. Sí, aprendimos en todo este proceso de que unidos podíamos hacer cosas mucho más grandes, separados era muy difícil, y logramos entonces empezar a caminar juntos. Digamos que si alguien, y mucha gente se preguntaba, bueno, ¿qué hicieron, qué magia hicieron los dirigentes de Buenaventura para unir a la comunidad, a unirse primero las organizaciones y unir a la comunidad? ¿Qué más hicieron? No, fue un aprendizaje de años tras años, de saber que si solo salíamos los estudiantes nos cogía la policía y nos correteaba, nos daban garrotes, nos daban bolillos, nos echaban gas, pero cuando salíamos con los obreros, con las amas de casa, como salimos muchas veces a protestar por el agua, la cosa cambiaba, ya no era posible eso. Entonces fue un aprendizaje que fuimos ganando uno a uno hasta lograr lo máximo hasta ahora, porque habrá yo aspiro que más adelante habrá un proceso ya de unidad sobre reivindicaciones como las que estamos solicitando hoy en Buenaventura, como que nos solucionen el problema de la salud, del agua. Yo creo que llegará el momento en que vamos a tener que unirnos todos para decir, transformemos este país, acabemos con este manejo que se haga,
con esa oligarquía que manda aquí. Busquemos otras salidas mucho más sociales, mucha más participativas. Yo aspiro a que este es un eslabón que seguramente otro escalón estaremos, pero para llegar aquí, como les decía, no fue producto de que alguien se lo imaginó, sino producto de todo un proceso de luchar y de unirnos. Digamos que estamos contando lo que pasó por el 71, donde comienza pues mi formación, luego aparecen hechos que en el 80 inicialmente aparece un fenómeno que es que el Estado se mete en una política donde se reduce el Estado en todos los aspectos y comienza la privatización de las entidades estatales, la privatización de los servicios públicos, la privatización de toda una serie de cosas, y se comienza a generar una brecha entre el empleo y la desocupación, es decir, aumenta el desempleo en Buenaventura de manera gigante. Por ejemplo, cuando existía Puertos, en Puertos había 10.000 hasta 12.000 trabajadores fijos, ganando unos salarios más o menos buenos y dignos en ese momento, porque lo habían logrado a través de huelgas y de paros y de un fuerte sindicato que tenía la empresa. Lograron una reivindicación de 10.000 personas en una población que no pasaba de 200.000, ganándose buenos salarios, eso sentía, pero además habían empresas como la Zona Franca, como la Gran Colombiana, que me iban todas empresas estatales. En ese momento el Estado era el principal empleador de Colombia. Llega esta política, llega esta, que se llamó lo del consenso de Washington, o la política neoliberal, como lo queramos llamar, y empieza a reducir al Estado a una especie como de árbitro entre el sector privado y la comunidad, y empieza a reducir, y eso genera en Buenaventura un desempleo, digamos, grave, y entramos en una etapa, por ejemplo, en el 2000, donde tenemos empresas privatizadas, un desempleo que galopa alrededor del 40-50%, una población desplazada, y empieza a generarse unas inversiones y unos macroproyectos que empiezan a desalojar a la gente de donde tradicionalmente había vivido, porque nuestra cultura tiene que ver con el mar y tiene que ver con los tiempos, con los ríos y con la naturaleza, con la madera, con los manglares, y empiezan a decirse que aquí lo que tienen que desarrollarse son unos puertos, unos macroproyectos portuarios, y empiezan a desalojar y empieza toda una parafernalia de violencia que conlleva a una situación grave. Es decir, aparecen entonces los sectores armados. Aquí Buenaventura era un paraíso, aquí nadie sabía de guerrilla, nadie sabía de paramilitares, eso era como en el resto del mundo. Nosotros nos pareciera que Buenaventura estuviese distinto, no había que masacre en las bananeras, qué problemas en el Magdalena Medio, qué problemas en el Urabá, qué problemas en el Arauca, pero Buenaventura pareciera que estaba en otra parte. Pero desde el 2000 para acá, donde se da la primera masacre publicitada en Buenaventura, en el 2000, y de ahí se generan una serie de masacres, entonces, y llegan los paramilitares traídos ante ese desempleo que había causado la desaparición de las empresas estatales, y que había creado una violencia juvenil, el raponeo, todo lo demás. A alguien se le ocurre, un grupo de gente de aquí mismo de Buenaventura, o que habían llegado, que tenían negocios, traen un grupo de paramilitares para limpieza, y se forma pues en toda la sarracina que se formó entre el 2000, el 2013, 2014, y entonces aparece todo eso que les decía, las masacres, las violaciones de derechos. Mientras tanto, las organizaciones en medio de este panorama seguíamos en ese proceso de unidad, de comprender que la lucha, que teníamos que estar unidos, y entonces, como les digo, aparece ya en el 98, que ya estamos viviendo toda esta violencia, y con esa reducción del Estado. Por ejemplo,
en la alcaldía le debían 36 meses a los trabajadores porque no había plata. Había empezado el proceso de descentralización donde a las entidades territoriales como las alcaldías les quitaban recursos, les daban responsabilidad, pero no les daban los recursos requeridos. Entonces empezó todo ese proceso de descentralización con 14 componentes, salud, educación, todo eso, que llevó entonces a que los municipios en ese momento no tuvieran cómo pagarle, y aquí llega por los años 90, 96, 98 a una crisis que le deben 36 meses a los trabajadores. Esa lucha más el tema social más los problemas estudiantiles conllevó a que en 1998 hiciera un paro cívico. Ahí ya yo hacía las veces de secretario y como depositario de todo lo que se hacía. Se logró tener yo logré tener un archivo que hoy está en muy buenas manos, que el Centro de Memoria lo ha cogido, lo ha digitado, porque parte se perdió, pero ahí está la historia de todo esto, lo que estoy viendo, desde las ligas, desde el Comité por la Defensa y todo. Entonces logramos, digamos que en el 98, con todos esos problemas que había, se presenta un paro. Bueno, Narciso, y hagamos una siguiente pausa ahí para contarle a nuestros televidentes de Vuelta con la Historia que días antes de lanzarse oficialmente la hora cero, pero cuando ya se conocía que se iba a hacer un paro pues en Buenaventura en este 2017 pasado, la gente comenzó a hablar acerca de lo que sabía y recordaba del paro cívico del año 98, y hacían como comparaciones, hacían como proyecciones, y entonces surgió en algunos habitantes de la ciudad justamente el interés por recordar y por valorar esos hechos. ¿Qué particularidades tuvo entonces el paro del 98? Bueno, una de las primeras lecciones que aprendimos del paro del 98 es que primero no estábamos preparados. El paro lo decretamos creo que un día lunes que se salió a una marcha y hacia el Puente del Piñal, y ya estando un número determinado de compañeros, se dijo quedémonos aquí, pero no teníamos un pliego de peticiones, no teníamos una comisión de negociadora ni nada. Nos tocó en el proceso del primero, segundo día, incluso hasta el tercero, redactar pues una cosa, y se nos presentó un fenómeno que como no teníamos claro eso, entonces eso se parecía a una lista de mercado que le llama, eso todo el mundo que vea que en mi barrio no hay caseta comunal y que necesito que me metan la caseta comunal, que en mi casa no, por mi barrio no hay un puente, que necesitamos, y se convirtió en una cosa donde había mucha cosa pequeña, pero lo grueso no se tenía en cuenta. Entonces, digamos que eso fue una de las lecciones que miramos para este paro del 2017, y que no podíamos irnos con una lista de mercado, sino que ir a unos problemas centrales. Una cosa que aprendimos también en el 98 es que el paro lo dirigimos contra el gobierno nacional, pero terminamos enredados discutiendo con el gobernador del Valle, el señor Gardiazabal, en esos momentos, y terminamos, como buen escritor que es Gardiazabal, con un pliego de soluciones, con unas palabras muy gaseosas: trataré, gestionaré, buscaré, y una cosa que, pues claro, como decir, usted no puede arrendar una casa y el arrendador le firma, le firma lo que tiene que ver con el pago del arriendo, diciendo trataré de pagarle los 30 de cada mes. Si uno va y el dueño de la casa le dice, vengo el 30 por la plata, y no, yo traté de pagarle pero no puedo porque no conseguí. ¿Y usted cómo lo ejecuta? Porque la palabra traté de conseguir la plata y no la conseguí. Esa fue una lección de las muy buenas aprendidas, que no podíamos, que teníamos que estar muy bien preparados y apostarle a temas centrales fundamentalmente. Nosotros habíamos pasado, pues acuérdense que nosotros llegamos, después del paro del 98 hicimos una marcha en el 2014. Hicimos esa marcha porque, digamos,
había una situación de violencia muy grande, pero una cosa que aprendimos entre el 98, además de esas que señalé, aprendimos a mirar en qué estado de ánimo estaba la gente. Bueno, Narcilo, pero aquí es clave cerrar entonces un poco el balance de lo que se alcanzó con el paro cívico del 98, y tengo entendido que hoy todavía ustedes reclaman compromisos anunciados y no concretados en ese 98. Entonces cerremos ese ciclo de lo que se logró con el paro cívico del 98 en términos de logros, ¿sí? En términos de obras o de exigencias que se vieron materializadas. Ya pues muy pocas, porque como le digo, ese trataré, buscaré, procuraré, no permitía concretar muchas cosas. Una de las buenas cosas que logró fue, digamos, financiar el hospital que se había, el hospital departamental, que se vincularan algunas camas, alguna que otra cosa de derecho fundamental, algunos recursos para educación, pero digamos que en términos generales no tenemos. Algunos le agregan a eso que se hizo la vía alterna interna. Pues yo diría que eso era una necesidad de las sociedades portuarias de hacer eso, y yo no lo pondría en un balance como parte, pero algunos lo colocan como parte. La mayor ganancia entonces fue la experiencia. Sí, la mayor ganancia del 98 fue la experiencia. Y desconfiar, aprender a desconfiar. Aprender a desconfiar y de estar preparados y dispuestos. Entonces, como digo, entramos en el 98 en medio de esa violencia tan grande, en 2012, frustrado porque el paro no resolvió, ni siquiera el paro resolvió el problema de los trabajadores de la alcaldía, que si hubiéramos logrado la plata para pagarle a los trabajadores, digamos, ese había sido el logro. No se logró. Ahí le pagaron 3 o 4 meses, pero no hubo los recursos suficientes. Como digo, el gobernador no tiene la capacidad de los recursos para haber firmado un acuerdo, y entonces ahí no hubo, digamos, la experiencia y una que otra cosa reivindicativa, pero no, porque el problema principal por el que no fuimos a paro, que era la situación de los trabajadores de la alcaldía, no se resolvió. Entonces entramos en ese periodo de 2008 frustrados, medio, digamos, desconfiados, medio todo lo que queramos, y viene la violencia, vienen las casas de pique, viene todo eso. Pero en todo ese proceso nos vamos uniendo, aparece el tema del agua, aparece entonces un tema que nos aglutina más, que es que como en Buenaventura no había agua y como el agua no es un derecho fundamental en Colombia, empezó una lucha nacional por convertir el agua en un derecho nacional. Y lo que veníamos unidos, obreros, trabajadores, estudiantes y algunos grupos étnicos, logramos que con esta pelea por el derecho fundamental al agua se vincularan los sectores ambientalistas y se vincularan otros sindicatos que no se han vinculado, y se fortaleció el movimiento y creamos el movimiento por la unidad y salvación de Buenaventura, que empezó a mirar temas como lo del carbón. Yo me acuerdo muy bien que cuando apareció la primera depósito de carbón, hicimos una bulla, vino el procurador agrario y ambiental, un procurador de apellido Flores a Buenaventura, por la bulla que hicimos, por las denuncias que hicimos, pero eso quedó, y se dio la orden de parar, pero pudo más el gobierno, el Estado, y impuso, y siguieron pues imponiendo, pero las carboneras, pero de todas maneras nosotros logramos que, digamos, que ese hecho se pusiera en la luz pública, y empezó el movimiento social a tener como cierta preponderancia en Buenaventura, y llegamos pues al 2014 con la violencia, con todo esto. Las organizaciones defensoras de derechos se vinculan también al asunto, se hace un encuentro propiciado por el PCN, fundamentalmente en el 2013, y en esa reunión, que fue en diciembre 11, 12 y 13, tomamos la decisión de hacer un paro cívico y preparar sobre todo por el tema de la violencia, que como les dijimos, empezamos a mirar el estado de ánimo de la gente y determinamos que habían condiciones, porque la gente estaba perdiendo el miedo de la violencia. Había habido un periodo en que nadie acompañaba a
a las víctimas, a los velorios ni a los entierros, porque en los entierros y en los velorios habían balacera, masacraban a la gente que iba a acompañar a los muertos, y entonces había un temor, pero sucedieron en el 2014, en enero, 3 hechos que nos llamaron la atención al comité y que dijimos hay condiciones para, digamos, hacer un movimiento cívico. Ya les relato los hechos porque en medio de la preparación de ese paro, por ahí en diciembre, en enero, nosotros invitamos una reunión a todas las organizaciones y a la iglesia, y invitamos a Monseñor Héctor Epalza Quintero, que había venido, se había emergido como una figura denunciando las casas de pique que 5 o 6 años las organizaciones habíamos denunciado, pero que nadie nos había parado bola, pero aparece la figura de Héctor Epalza diciendo eso, le paran bola y entonces aparecen las casas de pique y las encuentran, a Monseñor lo amenazan. Él había estado en un periodo, pero ya conociendo todo lo que conoce Monseñor, digamos, dijimos nosotros invitémoslo a la reunión, y efectivamente Monseñor Héctor Epalza va a la reunión, le contamos y hacemos allí un recuento de todo lo que ha pasado en Buenaventura, los paros cívicos y todo, y Monseñor en esa reunión, creo que fue el 12 de enero, toma la decisión de ir. Está el vicariato disponible para ustedes reunirse si quieren, y ahí tomamos la determinación de reunirnos todos los viernes. Entonces, mire que aquí hay una cosa muy importante que ya hemos señalado anteriormente, es que entra de nuevo la iglesia a jugar un papel preponderante en el asunto, y la presencia de Monseñor aglutina alrededor de lo que ya traíamos y de él, digamos, toda la población, y suceden los 3 hechos que les mencionaba. En enero, primero hay la muerte de un tendero en el barrio Colón, o El Dorado, por esos lados, y la gente va masivamente al velorio, masivamente al entierro, y se le hace bulla ese muerto. Es decir, que no tenían miedo de... Ya la gente está empezando a perder el miedo. Segundo, digamos que matan a un muchacho César que trabaja en la alcaldía, que vive en el Bajo Firme, y la gente también en el mismo mes de enero, la gente va masivamente al velorio. Bajo Firme era en ese tiempo una zona de alto riesgo, la gente no se aferra, estigmatizada, y la gente va masivamente a ese velorio y masivamente al entierro. Nosotros nos reunimos, ese JR quedaba por ahí cerca y nos prestó una reunión a las organizaciones sociales para mirar lo que estaba, y empezamos a mirar ese fenómeno y otro fenómeno que nos señalaban los compañeros del sindicato de los juzgados, a zonal judicial, que nos decían que había aumentado a finales de diciembre del 2013 y principio del 2014, habían aumentado las denuncias de violaciones en los juzgados y tal. Pero el hecho que ya nos demostró que la cosa estaba completamente, la población había perdido el miedo, es que mataron a un muchacho que vendía rifas y que había traspasado una de las famosas fronteras invisibles entre Muro Justi y San José. Lo mataron por simplemente pasar a cobrar. ¿Y qué pasó con este? La gente cogió el muerto, se lo echaron al hombro y se lo iban a subir al alcalde en ese momento, al 12 piso, y dejarlo y velorearlo allá. Pero, los funcionarios de la alcaldía, mirar las intenciones de lo que se prendía, no permitieron, y digamos que no los dejaron subir al 2º piso, pero ese ya era una indicación, y después de eso la gente salió con ese muerto y lo paseó por todo, por Lo Nuevo, por todo el centro de la ciudad, sobre todo mujeres y jóvenes. Y entonces en ese momento el comité dijo, hay condiciones, vamos a probar cómo está la gente, y decidimos hacer ya todas las organizaciones juntos, la iglesia, los ambientalistas, los sindicatos, las organizaciones étnicas, decidimos hacer ese movimiento, una marcha. Aspirábamos a 4.000 personas, es lo máximo que nosotros en la discusión determinamos. 4.000 sería una cosa buenísima. La verdad es que nos desbordó, más de 20.000, algunos dicen hasta 40.000, 60.000 personas, una cosa apoteósica, grandísima, que demostró que las condiciones
digamos, estaban ya maduras y se vino una hemorragia, bueno, digamos de la otra no es hemorragia, pero sí una serie de reuniones, 18 mesas que el gobierno nacional vino a hacer para tratar de hacer lo que él llamó el plan de choque, hablando de todo, prometiendo todo, que no cumplió, y llegamos al 2017 a conmemorar los 3 años de la marcha del 2014, con una serie de un plan de choque que el gobierno se ha inventado, con una serie de compromisos hechos y que conllevaron a que nos sentamos y dijimos, bueno, definitivamente tenemos que hacer el paro del 2017. Este recuento me sirve para hacer aquí hacer como una cosa de lo actual, poner una cuña a lo actual. Es que estas organizaciones que hemos transitado por todo este proceso son las que hoy estamos en el comité ejecutivo que debe elegir unos miembros para la junta del fondo. Aquí no nos podemos inventar que fulanito que estaba por allá no sé dónde, y no, aquí ha habido todo un proceso y ese proceso culmina. Una organización de hecho de las organizaciones sociales que termina, y digamos que ya nos está cogiendo el tiempo, digamos, terminemos con el paro del 2017. Sí. Entonces estamos en ese ambiente, con esa marcha, con ese incumplimiento, y en el 2017 incumplimientos del gobierno, una situación grave, sobre todo el tema de la salud muy grave, el tema de los servicios muy grave, a pesar de que habíamos conseguido unos recursos para el agua, sobre todo para las plantas de tratamiento y para una tubería 27, que fue una de las de lo más, digamos, significativo del plan de choque, además de una serie de promesas del gobierno. Entonces nos presentamos en el 2017 con ese panorama, en febrero que hacemos la conmemoración y decimos definitivamente aquí hay que hacer un paro cívico. Y llamamos a todas las organizaciones. Y llaman a hacer un paro cívico, pero yo le he escuchado esta explicación a usted en otros momentos y creo que es válido lanzársela para recordarle. Usted ha explicado que una de las claves es esa, aprender a leer el pálpito de la gente. Y entonces en ese momento calibraron la situación. Sí, no, como le digo, para la marcha del 2014 con esos hechos dijimos el estado de las... Y en el 2017, en febrero, sucedieron dos cosas. En el 2016 hicimos el plantón por el agua, acordémonos, hicimos toda una paralela y se vinculó mucha gente y por el agua, porque estaba grave la situación del agua, lo hicimos en el Boulevard. Para algunos el análisis que hicieron era que ese plantón, a la cual no asistieron más de 1000 personas, había sido un fracaso. Para los que estábamos leyendo y para el comité que estábamos leyendo, sintonizándonos leyendo en qué estado estábamos, fue muy bueno. ¿Por qué? Porque eso fue en octubre, creo, del 2016. Porque al Boulevard, a ese plantón, fue gente de la comunidad que no está organizado, que no está metido en las organizaciones, fue gente común y corriente que salió y fue la mayoría de los barrios a decir, aquí estoy. Ese día me acuerdo que la reunión tuvo ese fracaso porque ese día Hidropacífico le puso agua a todo el mundo, entonces mucha gente quedó yendo pero lo importante es que de ese hecho no solo estuvimos las organizaciones que siempre estamos, sino que apareció espontáneamente gente de la comunidad que no la trajo nadie, que no la invitaron, que no eran de ninguna de las organizaciones, gente del pueblo, de carne y hueso, que se sentó ahí. Y el otro hecho, que es en la marcha de conmemoración en el 2017, de los 3 años de la marcha del 2014, en el 17 hacemos esa marcha y pasa lo mismo, es decir, sale una cantidad de gente que no era la misma que siempre estamos, cara nueva y pueblo decidido a participar. Esa lectura de eso nos dijo, estamos preparados para el paro, y entonces empieza todo el proceso de llamar a las organizaciones. Inicialmente fuimos como 100 organizaciones, luego subimos a 117 y posteriormente subimos a mucho más que las que estamos ahí, y decidimos hacer el paro con algunas cosas que determinamos. Primero porque había una situación con el alcalde
el actual alcalde, que mucha gente decía que había que hacer el paro con el alcalde. Nosotros dijimos, el paro no es contra el alcalde. ¿Por qué no es contra el alcalde? Porque el alcalde no es el que resuelve los problemas fundamentales que tenemos. El problema es con el gobierno nacional para que ponga los recursos. El alcalde no pone recursos. Narcilo, pero antes de avanzar en ese otro aspecto, cuando usted habla de que salió mucha gente, usted se está refiriendo a la marcha del 19 de febrero de 2017, en la que conmemoraban los tres años de esa gran marcha del 2014. Liderada por Monseñor, ¿cierto? Pero cuando usted habla de gente y de nuevas caras, yo quisiera que no pasáramos al siguiente momento sin mencionar a uno y solo uno de los personajes queridos de la ciudad, y que por cierto en el momento cumbre en el que se logra firmar los acuerdos con el gobierno nacional, uno de los líderes del paro cívico lo menciona, porque ha sido un luchador de 1000 batallas y que hoy por físico cansancio, por la ley de la vida inexorable, pues ya no tiene las mismas fuerzas, pero que sé que es de las entrañas de esos luchadores que perdieron muchas veces sus batallas, que casi siempre las perdieron. ¿De quién estoy hablando? Pues está hablando de un personaje que todo el mundo conoce en Buenaventura, de Hernando Palacio Chandolera, que un tipo que se paraba en cualquier esquina a decir, hay que hacer un paro cívico, que esto es un enclave colonial, esto es un enclave neoliberal, y se echaba el discurso. Mucha gente decía, pues que Chandolera, que iba a las reuniones y regañaba a todo el mundo porque bueno, es que hay que hacer el paro cívico y hay que meterle enjundia a esto, y que siempre estaba ahí, que cuando se hacían las convocatorias, el primero, cuando se hacían los primeros de mayo, era el primero que estaba, que siempre iba con la bandera y con la panelita, porque además él siempre había aprendido a que la panelita en la caminada daba energía, y entonces llevaba panelita machacada, pero el primero que llegaba y el último que se iba, y que estaba ahí, y que su anhelo era que se hiciera un paro cívico en Buenaventura, y no pudo estar de lleno porque estaba muy enfermo, pero fue la culminación. Él dice, ya me muero tranquilo. Podríamos decir, Narcilo, para terminar en este capítulo, porque le cuento, como usted hizo uso de la versión larga, entonces nos damos cuenta que necesitamos 2 capítulos para compartir con los televidentes de Vuelta con la Historia. Esta versión en el lenguaje y en el estilo de Narcilo Rosero necesita 2 capítulos. Entonces decía Narcilo, podríamos decir que Hernando Palacios Chandolera es el líder de ese grupo de 7 pelagatos. Sí, claro, Chandolera es como digamos, cuando yo... Pero no me voy a dejar de explicar a los televidentes qué son esos 7 pelagatos, porque entonces... Sí, no, cuando yo iniciaba en el Pascual, lo que les he narrado, la lucha por la cosa allá, y que me metía a la institución estudiantil, había en el movimiento sindical, en ese momento estaban privatizando la empresa Gran Colombiana, la flota Gran Colombiana, del cual Hernando Palacio era marino, y del cual y de su junta directiva, la junta del sindicato hacía parte Hernando Palacio. Y fue los primeros cuando en el movimiento estudiantil nos tocaba salir a dar solidaridad, y estaba ahí. Y con esa experiencia y con esa solidaridad formamos un grupito de... entonces ahí apareció Muchacho García, Humberto, Nicolás, Narcilo, otros muchachos que se fueron, Ochoa, en fin, ahí se creó un grupo que estábamos en todo, pero digamos que la esencia es esa solidaridad, esa visión como obrero de Hernando Palacio, que nos llevó ahí, y empieza pues a alonar ese movimiento, y es lo que llaman después los 7 pelagatos, que siempre estamos diciendo, llamando a las marchas que encabezábamos todo, y que decían, no, pues que son 7 pelagatos que no tienen ninguna trascendencia, y que lo que dicen es... Porque muchas veces convocaron a marchas y salieron solo ustedes. Sí, no, había marchas que no salíamos sino 20, había marchas que salíamos 50, como hubo marchas que salíamos 2.000, 3.000, sí. Pero una de las cosas que aprendimos es la persistencia. ¿Y entonces qué pasó, Narcilo? Porque vamos a dejar anunciado para nuestros televidentes en el próximo capítulo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la anécdota? ¿Por qué se hacen famosos, entre comillas, esos 7 pelagatos?
¿En qué momento se hacen famosos? Bueno, porque en medio de toda esta cosa y de tanto decir cosas, la Procuraduría y la gente de control deciden decir, bueno, vamos a llamar al alcalde qué es lo que está pasando en Buenaventura. Y entonces la Procuraduría y la Contraloría empiezan, sobre todo la Contraloría, a mirar qué está pasando en Buenaventura. Y llama por iniciativa propia, escucha el problema del agua, del hospital, y la Contraloría llama, que estaba la señora, la italiana, bueno, la procuradora, la contralora esta que se fue perseguida, y llama al alcalde para Sandra Morelli, que llama al alcalde para que dé explicaciones de cosas. Entonces, el alcalde, creyendo que esa era una cosa que nosotros le habíamos insistido a la procuradora, que creía que era un pliego pues que nosotros habíamos hecho, él no fue a la reunión convocada por la Contraloría. No fue a la reunión y el procurador el contralor que se había enviado lo mandó y le dice, si usted en 10 minutos no se presenta a la reunión, lo mando a detener. Le aplicamos una sanción. Entonces, el alcalde se vio, ahí estaba el secretario, la secretaria de gobierno en el momento se vio precisado ahí. Y cuando él llega enfurecido, creyendo que era una cosa pues dice, ¿a dónde están? Yo sé que son 7 pelagatos que no se la pasan sino hablando. ¿Y a dónde están esos 7 pelagatos? Le dice la Contraloría, no señor, esto no es de 7 pelagatos, este es un trabajo de la Contraloría y nosotros que lo estamos requiriendo, aquí no es los 7 pelagatos, y ahí es que nos hacemos famosos con los 7 pelagatos por esa situación. Narcilo, y entonces así cerramos para nuestros televidentes de Vuelta con la Historia, con esta primera parte de la historia de los paros cívicos en Buenaventura. Pues sabemos que el que se ha hecho famoso, porque nos tocó en la época ya del WhatsApp y de la fotografía, y hay miles de fotografías y de videos circulando en las redes sociales y en programas y noticieros de televisión, pues porque somos hijos de esta época nos tocó ya ese beneficio. Pero de eso hablaremos y del análisis que hace nuestro invitado. De eso hablaremos en nuestro próximo programa de Vuelta con la Historia. ¿Cómo se sintió, Narcilo? No, muy bien, y refrescando esto en medio de este panorama aquí en el Hotel Estación con esta tarde fresca y sabroso, muy bien, muy bien. Bueno, a nuestros televidentes les agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio, de esa vuelta por la historia, definitivamente guiados por los recuerdos de Narcilo Rosero Castillo, integrante del Comité Ejecutivo del Paro Cívico y líder fundador de este proceso, y quien ha hecho el gesto amable de acompañarnos hoy en este programa. A ustedes muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima.